Bienvenidos a Filosofía, un foro que busca impulsar la importancia de que las humanidades y la filosofía se encuentren con la tecnología para abordar los retos más cruciales del futuro. Un foro impulsado por la Fundación Telefónica y Deloitte, en el que vamos a escuchar conversaciones con la gente que más sabe de esto. Y hoy tenemos con nosotros a Daniel Innerarity, un filósofo pensador que además ha estado escribiendo libros, el último, sin ir más lejos, sobre precisamente los principales retos que nos presenta la inteligencia artificial para dar forma al futuro. Daniel, no parece una empresa fácil. Sí, realmente yo no sabía en qué lío me había metido cuando hace unos años, para completar una trayectoria larga de pensar cómo se relaciona la democracia con la complejidad, me pareció que tenía que examinar la cuestión de la tecnología, ¿no? Y concretamente de la inteligencia artificial. Y realmente no sabía en qué lío me metía, porque en aquel momento no había un boom de la inteligencia artificial, no había un cuestionamiento tan generalizado de la democracia, y no se habían cruzado los dos asuntos en una explosión que no sabemos qué dimensiones va a tener todavía. O sea, que ya investigabas, ya pensabas, ya le dabas vueltas a la inteligencia artificial, como se dice ahora, antes de que fuera mainstream, ¿no? Bueno, ya empezaba a ser un poco mainstream. Lo que pasa que no se había investigado mucho, y de hecho todavía tampoco se ha investigado suficientemente, su relación con la democracia, que era lo que me interesaba principalmente. Es la gran cuestión filosófica del siglo XXI. Si Aristóteles estuviera ahora dándole vueltas a la esencia del ser humano y lo que significa pensar y lo que significa sentir y lo que significa la ética, ¿sería de inteligencia artificial de lo que hablara? Seguramente sí. De hecho, yo he hecho otra analogía, porque yo formo parte del Consejo Asesor del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, que es la sede de lo que era la antigua Escuela de Frankfurt. Y nos reunimos en el despacho de Adorno. Y entonces, cuando yo pasaba por allí, decía, ¿qué escribiría Adorno sobre inteligencia artificial? Y en el prólogo del libro cuento eso, que muchas veces he pensado qué escribiría Adorno sobre la inteligencia artificial. No sé si lo hubiera entendido muy bien, porque de hecho no he entendido muchas cosas del mundo más contemporáneo, pero algún instrumento, alguna idea, alguna reflexión me ha servido. Tienes que preguntárselo a ChatGPT, a ver qué cree ChatGPT que Adorno diría de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que en eso el ChatGPT yo creo que nos es de poca ayuda. No es pensar, tú eres muy escéptico con esto de la inteligencia, cuánto de inteligencia hay en la inteligencia artificial. Yo creo que soy bastante escéptico, o más bien no comparto el hinchazón, el hype sobre este tema, porque yo no termino de ver en qué medida la inteligencia artificial puede ser inteligente, como se la bautizó hace casi 100 años, y en qué medida además la inteligencia artificial nos va a sobrepasar en algún momento, como se anuncia, los gurús de Silicon Valley lo anuncian cada 2 por 3. De todas maneras, dicho esto, no hace falta que la inteligencia artificial nos sobrepase para que nos genere muchos problemas, muchos cuestionamientos, muchas incomodidades, y nos haga pensar en diversas cosas que tenemos que modificar. ¿Cuáles son las que más te preocupan? Hablabas antes de democracia. ¿Cuáles son las cuestiones que deberían estar más presentes en el debate público y que a veces las dejamos eclipsar por estos manifiestos tremendistas que plantean si la inteligencia artificial acabará con todos los empleos o con la humanidad misma? ¿Cuáles son los debates que a ti te parece que tendrían que centrar el debate público? Mira, hace 2 años me pidió UNESCO que escribiera un informe sobre esto, sobre la relación entre inteligencia artificial y democracia, y tratando de hacer una cosa un poco pedagógica y que sintetizara el asunto, mi idea fue decir, la democracia son 2 cosas básicamente, un tipo de conversación y un tipo de decisión. La inteligencia artificial incide en las 2 cosas, modifica el modo de conversación que estamos teniendo, sobre todo las redes sociales, pero no solo, y por tanto, una de las cosas que hay que examinar es hasta qué punto cómo podemos compatibilizar la gran conquista democrática que ha supuesto las redes sociales, la horizontalización del espacio público, la democratización de la conversación, al mismo tiempo, sin caer al mismo tiempo en ese caos informativo en el que estamos, ¿no? En el que nuestro problema no es el acceso a la información, la libertad de expresión, sino más bien el hacerse una idea coherente de lo que está en juego, sin lo cual no hay ciudadanos capaces de enjuiciar
a los gobernantes cuando llegue el tiempo, el momento, ¿no? La otra cuestión es la toma de decisiones. La democracia es un sistema, como dice su nombre, kratos del demos, el pueblo que decide, que toma decisiones, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos considerar que unas prácticas de gobierno algoritmizadas, crecientemente algoritmizadas, porque esto va a ir a más, porque la complejidad no se puede resolver como hubo que inventar la burocracia, pues ahora ha habido que inventar una cosa que llamamos la gobernanza algorítmica, ¿no? Para hacer frente a la complejidad. ¿Cómo compatibilizar eso con la idea de autogobierno del pueblo? Es decir, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que un sistema de gobernanza algorítmica pueda ser considerado con razón como un autogobierno del pueblo? Para eso hace falta muchas cosas, hace falta que los ciudadanos estemos en las distintas fases del ciclo de la inteligencia artificial con distintas modalidades, que es lo que he tratado precisamente de investigar en mi libro, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales que requiere una democracia o que diferencia a los sistemas democráticos de los que no lo son es una opinión pública informada, que sepa lo que está pasando para poder luego, acorde con ello, elegir a sus gobernantes. Si no, no hay una elección en verdadera libertad, si no se está informado de lo que pasa. ¿Hasta qué punto en este momento de confusión creciente con la inteligencia artificial, que ya no solo nos complica saber qué es verdadero y qué es falso, sino qué es humano y qué no lo es, esto va a ser cada vez más complicado? Porque, claro, si ya no sabemos ni lo que vemos con nuestros propios ojos nos podemos fiar, ¿cómo votan los humanos del futuro? Bueno, los seres humanos a lo largo de la historia, si examinamos sobre todo la relación entre las diversas tecnologías y la democracia, hemos tenido que espabilar, hemos ido aprendiendo. No es lo mismo la actitud del ciudadano hacia sus gobernantes previa a la galaxia Gutenberg, a la posterior. Probablemente la democracia moderna, tal como la conocemos, es impensable sin la imprenta. Y la imprenta tiene un efecto radical en la configuración de un ciudadano lector, un ciudadano que lee de atrás hacia adelante, que interrumpe la lectura, que lo hace con tiempo, que no está sometido al dictado del predicador, sino que lee la escritura y la interpreta. O sea, esa idea, que es una idea fantástica, de la cual vivimos y viven nuestras democracias, ahora mismo se ve sometida a una presión de un ecosistema informativo y de una relación con el mundo y de una posición en el mundo completamente distinta, ¿no? Entonces tenemos que aprender, tenemos que hacer muchas cosas que tenemos que aprender. Yo mismo tengo que aprender, cualquiera de nosotros, y básicamente diría, ya no estamos en un contexto en el cual el problema de la ciudadanía es la poca información, sino probablemente exactamente el contrario. Es decir, nuestro problema no es de falta de información, sino de falta de orientación, de falta de criterio para discriminar, por ejemplo, el ruido de la información acreditada, ¿no? O la configuración de nuevas autoridades epistémicas, ¿no? Autoridades que ahora mismo son muy cuestionadas, ¿no? Porque antes los que teníamos autoridad en esta materia éramos los catedráticos, ahora afortunadamente no, o la compartimos con otras, pero también es cierto que esas otras fuentes de información, por los llamados influencers, por ejemplo, tienen unos procedimientos de elaboración del conocimiento más inmediatos, a veces con menor profundidad, con menos contraste que los que se tienen en la universidad. ¿Cómo conviven un sistema de generación y difusión del conocimiento tan estático, tan lento y al mismo tiempo tan riguroso como la universidad, con el ecosistema de los medios de comunicación, que es más veloz y más rápido, en el cual, por cierto, conviven las redes sociales con los medios más bien clásicos, ¿no? Este es el lío en el que estamos. ¿Y cómo se enseña a pensar ahora a los alumnos, ahora que además llegan con herramientas que antes, en muchas décadas que llevas dando clase e investigando, hasta hace bien poco no teníamos estos chatbots, estas herramientas de inteligencia artificial que ya son las que intermedian el acceso a la información? Ya no son ni los influencers, ni los periodistas, ni Google siquiera, porque antes se le preguntaba a Google y ahora se le pregunta a ChatGPT. Es decir, cada vez el intermediador es una caja negra más negra. ¿Cómo se enseña a pensar y cómo se enseña que lo que hace la máquina no es pensar, es otra cosa? Bueno, no llevo tantas décadas, solo cuatro, no exageremos, pero cuando empecé a dar clase en la universidad no existía Internet, no existía Google. Entonces,
yo la reflexión que he hecho, pero a tordo pasado, a posteriori, ¿no? Porque estas cosas casi nadie las hace planificando en su futuro, es que inicialmente los profesores teníamos que invertir bastante tiempo en dar información a los alumnos y alumnas, para los cuales acceder a la información era costoso, difícil, caro. Con el paso del tiempo, y sobre todo con la competencia de Google y de los buscadores, hemos ido modificando nuestra tarea un poco inadvertidamente. Y ahora mismo yo no pierdo el tiempo en clase dando información porque Google tiene más que yo. Pero yo, por ejemplo, sí que me pregunto, o me hago la siguiente cuestión. ¿Qué instrumentos debo yo dar a los que me están escuchando para que cuando en el PageRank de Google aparezca como primera noticia, cuando ponen democracia, tal cosa, ellos sepan que es eso precisamente lo que estaban buscando? O que a lo mejor no es lo más importante. Es decir, nuestra tarea se ha transformado en una especie de suministradores de información que éramos hace 40 años a unos, en el mejor de los casos, suministradores de criterios para no morir en el intento, ahogados dentro de un marasmo de información. Es una tarea completamente distinta, en la que nosotros mismos hemos tenido que experimentar hablo desde la perspectiva del profesor, pero yo supongo que eso le pasa a todo el mundo, le pasa a todas las profesiones, le pasa a los periodistas, le pasa a los políticos, le pasa a casi todo el mundo que ha sido formado en un entorno humano-tecnológico muy distinto del que aquel. Sobre todo los que venimos del siglo XX, ¿verdad? Los del XXI, los alumnos que entran ahora en la universidad ya están menos extrañados de la velocidad a la que cambia todo, que esta era la otra cuestión que te quería preguntar. Pero tenemos una ventaja a los que hemos vivido en un mundo analógico, y es que sabemos de lo que nos hemos librado. Y por tanto, yo creo que es muy importante, es como la vieja idea de tú tienes que aprender a sumar cuando luego nadie suma porque tienes una calculadora, ¿no? O hacer raíces cuadradas. Seguramente para entender lo que significa sumar o una raíz cuadrada tienes que aprender a hacerlo manualmente. Luego no lo harás en tu vida. Seguramente en nuestros oficios hemos tenido que aprender cosas de una manera muy rupestre, muy manualizada, que luego no necesitamos hacer nunca. Pero sin ese paso no comprenderíamos el mundo en el que tenemos. Y yo creo que voy a hacer una reivindicación de la gente un poco mayor. Los que hemos vivido en estos 2 siglos y nos hemos educado en un entorno analógico y ahora tenemos dificultades y tenemos que acudir a nuestros hijos para que nos resuelvan, por ejemplo, cómo hacer un PPT, que es una cosa en la que yo me atasco con facilidad. Probablemente tenemos más instrumentos, incluso, aunque solo sea de comparación, para entender las ventajas y las desventajas de un mundo y de otro. Sí, pero ya estamos en peligro de extinción. Los que nos formamos y empezamos en el siglo XX a trabajar, los que recordamos la vida antes de Google, y ya no te quiero decir ni antes de la inteligencia artificial, ya, salvo cataclismo, ya somos los últimos en recordar aquello, desde Aristóteles hasta aquí. Sí, pero sí, es verdad que siendo los últimos, igual somos los últimos afortunados. Yo me considero bilingüe en ese sentido y estoy muy contenta de hablar analógico y digital también. Es como los que hablamos varios idiomas y todos mal, como es mi caso, y alguna vez he pensado, ay, qué bien, qué pena si yo me hubiera dedicado todos los esfuerzos que he dedicado a aprender varios idiomas, los hubiera dedicado al inglés, hablaría como Shakespeare, ¿no? Bueno, pero a veces tener pies en distintos sitios te ayuda a hacerte una composición del lugar. Y yo creo que nos podemos considerar una generación o unas generaciones afortunadas. Eso sí, si somos capaces de hacer el esfuerzo de desarrollar la imaginación, el desafío intelectual que supone cambiar, ¿no? Hay también algo en lo que fuimos los últimos, los que recordamos los años 80 y 90, somos los últimos que recordamos lo que algunos pensadores han llamado las últimas décadas lentas, cómo la vida digital lo ha acelerado todo, la velocidad, el vértigo y la sensación de que todo está cambiando todo el rato y que no damos abasto a asimilar todo lo que pasa es otra de las claves de la época. No solo es la inteligencia artificial, también es cómo la tecnología ha acelerado esos cambios. Y claro, viniendo de la filosofía y la ética, donde hay valores, no diré eternos, pero sí
permanentes o que aspiran a esa permanencia, que vienen siendo inmutables milenios y ahora todo cambia más rápido que nunca, o esa sensación tenemos? Decía Wittgenstein que si los filósofos formáramos una secta y tuviéramos que reconocernos entre nosotros con una palabra clave, con una expresión, la expresión sería en alemán "Lass dir Zeit", que significa algo así como "no te des prisa, tómate todo el tiempo del mundo", ¿no? Y entonces ya diríamos, pues Marta es filósofa como yo, es de mi secta, ¿no? Y es verdad que los filósofos nos hemos caracterizado siempre por un cierto escepticismo en relación con la rapidez de las cosas, ¿no? Probablemente porque hay que relativizar mucho ese mundo de la aceleración, ¿no? Yo viví muchos años fuera de España y cuando venía y preguntaba, en fin, estaba informado, pero cuando venía y preguntaba a mis amigos ¿qué ha pasado este último tiempo? Había uno que me hacía siempre la misma pregunta, me decía, ¿cuánto tiempo llevas fuera? Digo, pues, ¿por qué? No, porque si llevas fuera 2 meses, te diré, ha cambiado todo. Pero si llevas fuera, como era en mi caso, 8 años, te diré, seguimos en el mismo sitio. Las dos cosas son verdad. Es decir, el principio de cuánto cambian las cosas cuando nada cambia, aparentemente, es perfectamente compatible con la idea de que poco cambian las cosas cuando todo cambia, aparentemente, ¿no? Probablemente vivimos en una época de grandísima agitación y poco cambio intencional, poca transformación dirigida, pensada, reflexionada, compartida. Lo que hay es una agitación loca en torno a los temas de actualidad que perecen con gran rapidez, pero poca gente pensando, diseñando, compartiendo cambios en transformaciones que además todos intuimos que son muy importantes para llevar a cabo, ¿no? Yo creo que la agenda política que dominante no coincide con la agenda de los temas urgentes. ¿Y qué vínculo hay? Sí, para mí es clarísimo, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en esto, entre la polarización y la creciente sensación de que la gente vive en burbujas informativas o encantada de que solo acercarse a contenidos que le dan la razón, y el deterioro democrático, porque esto es algo muy característico de nuestra época, que pues sí, podía existir otras burbujas de medios de quien veía la tele que le gustaba o el periódico que le daba la razón, pero ahora es en un nivel desconocido. ¿Cómo afecta esto al deterioro democrático? Mira, sin duda para mí, al menos, el modo de configurar el ecosistema informativo y el modo de informarnos nos está privando de muchas experiencias y visiones alternativas del mundo. Los propios algoritmos de recomendación generalmente no hacen otra cosa que recomendarnos lo que ya saben que nos gusta o lo que creen que nos gusta. Y yo echo de menos en ese ecosistema que haya realmente más disrupción y que haya más sorpresa y que de vez en cuando alguien te sorprenda con una recomendación que no habías pensado. Creo que el mundo es muy reduplicativo, muy redundante y eso no es bueno. Pero creo también, al mismo tiempo, que la tesis de la polarización es un poco exagerada, porque la polarización, desde mi punto de vista, es más un fenómeno de las élites que compiten en la política, o en el ecosistema político, incluyo también el mundo periodístico, que de la sociedad. Creo que si por polarización entendemos la configuración de dos bloques sociales, cada uno de ellos homogéneo y perfectamente contrapuesto, y en ese antagonismo estables, eso yo no lo veo por ninguna parte. Veo más bien un electorado difuso, veo grupos poco homogéneos, veo oportunidades también para liderazgos no divisivos, ¿no? Yo creo que no es verdad que hoy en día la única forma de ejercer un liderazgo político es la forma divisiva. Creo que es más difícil hacerlo de otra manera, pero hay posibilidades de hacerlo de otra manera. ¿Y la identidad? ¿Cómo está afectando a la identidad esta exposición creciente, por supuesto, en redes sociales, tanto y la perspectiva de lo que nos trae una inteligencia artificial capaz de anticipar gustos, decisiones
y cada vez más cosas que antes estaban en la idea del libre albedrío o del yo, pues ya elegiré yo qué disco escucho y ahora ya no lo decido yo, me lo pone en la plataforma a la que le haya pedido que anticipe cuál va a ser la canción que me apetece a mí escuchar al llegar a casa. O sea, te planteo ahí, te lanzo dos ideas, una es la identidad y otra es la libertad. Bueno, empezamos por la segunda, si te parece. Ahí tenemos un problema, porque toda la analítica predictiva, a partir de la cual se hacen las recomendaciones de noticias o las recomendaciones de consumo, o se nos otorga un permiso penitenciario en el caso de que lo necesitemos, o un crédito hipotecario, se basan generalmente en la suposición de que el futuro va a estar en continuidad con el pasado, en demasiada continuidad con el pasado. Y los humanos generalmente somos seres bastante previsibles. Generalmente nos levantamos con el mismo pie de la cama todos los días y tampoco somos muy creativos, ¿no? Aunque nos lo creamos, ¿no? O vivamos con esa ilusión. Realmente somos muy poco creativos. Pero deberíamos permitir un espacio de indeterminación a través del cual se colaran cosas imprevisibles. Y creo que este sistema tecnológico que hemos configurado es, repito, muy redundante, está muy poco abierto a la imprevisibilidad. Ese es un problema. Un ejemplo de esto podría ser, es un poco provocativo, pero yo creo que es verdad, yo lo utilizo también en clase, ¿no? Les suelo preguntar a mis alumnos, ¿vosotros creéis que un movimiento como el Me Too, aquí en España con una expresión que me gusta más, el se acabó, se hubiera producido en un universo plenamente digitalizado, completamente digitalizado, en el cual los algoritmos tuvieran un poder absoluto? El Me Too, el se acabó, fueron movimientos que supusieron una ruptura respecto de lo que era previsible. Lo previsible era que siguiéramos con las mismas prácticas, con las mismas costumbres, con los mismos abusos, con la misma normalización. Y hubo militancia feminista, hubo iniciativas legislativas, hubo muchas cosas que contribuyeron a cambiar un estado de opinión y un estado de hechos, ¿no? Esa ruptura respecto de lo que es previsible es la clave de lo humano. Lo imprevisible, sin duda, es la esencia de la era de los algoritmos, pero me atrevería a decir que afortunadamente, que esto es donde cuando la duda de si las máquinas van a poder, no, mientras los humanos sigamos siendo imprevisibles, eso es donde está la esencia, el factor humano, ¿no? En la era de los algoritmos, en que no sabemos por dónde vamos a salir. Esa es mi opinión. Yo creo que mucha gente que habla de humanizar la tecnología la piensa en clave de control sobre la tecnología. Y yo lo pienso de una manera completamente diferente. Yo pienso que la humanización de la tecnología es que la tecnología deje abiertos espacios de indeterminación. Es decir, tener diseñado el ecosistema de tal manera que los humanos podamos romper ocasionalmente algún tipo de reglas y algún tipo de previsibilidad. Y sin embargo estamos externalizando cada vez más decisiones a los algoritmos. Algunas veces, incluso en algo tan delicado, lo mencionabas ahora, como la justicia. El pretender que un sistema automático, por utilizar la palabra que se utilizaba en el siglo XX, la de automatizar, decida la libertad condicional, por ejemplo, de una persona en función a lo probable que considere que puede llegar a reincidir o no. Eso que antes hacían los jueces, ahora hay cada vez más lugares donde se automatiza y se procesan cantidad de datos para anticipar esas decisiones, con la idea de que así va a ser más justo el sistema, que no estarán los sesgos humanos y si un juez es machista o es racista, bueno, pues se puede programar al algoritmo para que deje de serlo. ¿Es posible delegar la justicia? ¿Podemos seguir llamando la justicia cuando no es humana, sino es artificial? Bueno, hay varias cosas, Marta. Has lanzado una bomba aquí de relojería, dificilísima de arreglar, pero lo primero, tenemos un problema de cantidad de decisiones judiciales que no los podemos abordar manualmente con los manguitos del burócrata. O sea, necesitamos intervención de tecnología porque hay que ir mucho más rápido, por un lado. Por tanto, yo soy totalmente partidario de la introducción de esto. La segunda cuestión, y luego sabemos, por ejemplo, que los jueces, hay un estudio divertido e inquietante que dice que los jueces
es un estudio que se hizo a partir de un montón de datos, ¿no? Los jueces tienden a ser más severos cuando más hambre tienen. No, me parece que es al revés. Creo que tienden a ser más severos cuando han comido bien que cuando tienen menos. Sí, sí, lo recuerdo, que si tenían que decidir si dejar que el reo saliera en libertad o volviera a prisión antes de comer, sí, fallaban distinto a que si era después de comer. Exactamente, porque bueno, pues no nos escandalicemos, somos humanos y todos hemos corregido exámenes, todos los profesores hemos corregido exámenes y sabemos que hay ciertos sesgos que nos inducen a ser más blandos al final o al principio. Yo por eso corregía los exámenes y luego los volvía a corregir en el orden opuesto. Es decir, nos hemos inventado instrumentos para corregir nuestros propios sesgos, ¿no? La cuestión que a mí me parece nuclear es reflexionar bien sobre las categorías a partir de las cuales luego desarrollamos un comportamiento algorítmico. Es decir, la categoría persona poco fiable de devolver su crédito o persona seguramente sospechosa de haber cometido un delito. ¿Cómo se construye esa categoría? Es una construcción en la que podemos intervenir máquinas y humanos, en virtud de la cual, por ejemplo, podemos deducir que generalmente ciertos grupos sociales o las mujeres o ciertas razas, etcétera, son perjudicadas por esa categoría. A lo que tenemos que prestar atención no es a la tecnología de la inteligencia artificial, sino a la categoría a partir de la cual, o con la cual la inteligencia artificial está elaborando, ¿no? ¿Qué significan esos conceptos? Y esos son debates, por así decirlo, analógicos, son debates en los que nos tenemos que poner de acuerdo. Y una democracia con más inteligencia artificial en sus procesos, acelerando trámites burocráticos, pero también decisiones de políticas públicas que hasta ahora las han tomado los humanos, ¿puede ser más humana? Es más, la democracia, la primera forma de gobierno predemocrático que surge en Babilonia, surge cuando hay complejidad. La complejidad es una idea que yo vengo trabajando desde hace 30 años. La complejidad no es lo contrario de la democracia. Al revés, la complejidad es un factor que solamente puede ser resuelto con más democracia. Entonces, es como decir, la burocracia se inventa en la era moderna y no necesariamente, la burocracia en sí no necesariamente desdemocratiza. La burocracia mal diseñada, por supuesto que puede hacer barbaridades. Con esto no va a pasar algo similar. El diseño del sistema de gobernanza algorítmica es fundamental, pero la gobernanza algorítmica como tal no tiene por qué tener un efecto negativo en absoluto. Es más, incluso gracias a la gobernanza algorítmica, por ejemplo, podemos descubrir los sesgos. Ese sesgo del que hablábamos antes de los jueces, tan humano, ¿no?, de quien tiene hambre o no tiene hambre, ese es un sesgo que solo se detecta cruzando millones de datos para poder sacar una regla general, ¿no? Sí, pero por estar automatizado, digitalizado o intervenido por la inteligencia artificial no va a ser per se más justo o más eficiente, ¿no? Variará de qué prioridades le han dado los humanos a ese sistema. La cuestión es al servicio de qué ponemos eso. Es decir, la gobernanza algorítmica, como la burocracia, son procedimientos de gestión de la complejidad agnósticos, en principio, que tú tienes que poner en servicio de unos valores, de unos fines. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es las autoridades educativas de la ciudad de Nueva York inventaron un algoritmo para la distribución de los alumnos en el sistema escolar. Y cuando ya lo habían inventado y les parecía una cosa maravillosa, se dieron cuenta de que no habían discutido lo fundamental, que era qué criterio de distribución nos parece más justo. El que se basa más en la libertad de elección de los padres del colegio, que suele implicar una pérdida de cohesión social, porque generalmente los padres llevan a su entorno, a los hijos al entorno más próximo, o el criterio de buscar la mezcla social, la combinación, que no se construyan guetos, que suele generar un incordio para los padres. Eso es una cuestión política, eso no lo va a resolver la inteligencia artificial. Pongámonos de acuerdo en cuál sería el mix oportuno entre cohesión y libertad, y una vez que eso lo hayamos resuelto, el algoritmo lo tendrá muy fácil, ¿no? Lo que pasa es que la democracia tiene en su esencia la alternancia del poder y
Y por darle una vuelta a ese agnosticismo, que me parece muy interesante como concepto aplicado a la tecnología, que depende de cómo se aplique, no es buena ni mala, pero hemos visto, por ejemplo, lo que pasa con una democracia como la estadounidense, en la que el conocimiento, tener datos muy pormenorizados de los estudiantes, por ejemplo, de un campus universitario, podría utilizarse para el bien, pero luego llega una orden gubernamental en la que puede convertir en objeto de persecución lo que hace meses era simplemente el ejercicio de una libertad de expresión sin más. En China es más obvio, donde hay un sistema autoritario desde hace mucho más tiempo y mucho más avanzada la tecnología y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial mal utilizada o utilizada con efectos perversos puede ser una herramienta soñada por cualquier totalitarismo. Efectivamente, por eso hace falta diseñar bien el ecosistema. Mira, hace unos años, cuando se hablaba de desarrollo tecnológico y se hicieron las primeras teorías de la globalización, me refiero a los años 70, 80 aproximadamente. Hace pocas décadas. Sí, pocas décadas. Efectivamente, yo no me había comprado mi primer ordenador, me lo compré a mediados de los 80, ¿no? O sea, pero se tenía una visión muy determinista de la tecnología, y me acuerdo que análisis de gente muy seria, además, con mucho rigor, venían a decir: esto nos va a hacer el mundo más homogéneo. La tecnología nos hace más homogénea, lo cual muchos la consideraron incluso una buena medida, porque iba a suponer una mayor facilidad de ponerse de acuerdo, porque la tecnología, en el fondo, reconduce las cuestiones a objetividades, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en unos pocos años? Bueno, entonces la expresión más feliz era la de la McDonaldización del mundo, ¿no? El mundo se iba a McDonaldizar, es decir, todos íbamos a acabar comiendo lo mismo, Coca-Cola, McDonald's, etc. Bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Exactamente lo contrario. Lo que tenemos es una gran fragmentación tecnológica. La tecnología se ha convertido en el caballo de batalla global y nos ha fragmentado enormemente. Y tenemos un modelo chino, un modelo americano, un modelo europeo, que no tienen nada que ver. Esto es bueno y malo a la vez. Es malo porque implica una batalla durísima, pero es bueno porque indica que con la tecnología se pueden hacer cosas distintas, cosas diversas, frente a lo que decían los deterministas. Yo creo que esto nos abre, a los que tendemos a saludar mejor a las buenas noticias, nos hace ser un poco más optimistas. Eran además los años en los que Francis Fukuyama hablaba del final de la historia, con la caída del muro, y en Europa, mencionabas ahora el modelo europeo, en Europa bien sabemos que la historia no se acabó ni estaban descontadas muchas cosas en suelo europeo que han resultado también estar presentes en el siglo XXI. ¿Cómo ves ahora mismo Europa en esta encrucijada tecnológica? Bueno, primero, el final de la historia es una tesis fallida desde todos los puntos de vista. Y vayamos a lo fundamental. La apuesta de Fukuyama era que se iba a producir una gran convergencia entre la lógica de desarrollo económico y la lógica política, básicamente, y alguna cosa más, ¿no? Con esa lógica se construyó Europa. Europa, pensamos, hacemos un mercado común, esto tendrá un efecto tractor respecto de la política, que es lo que se ha producido, que efectivamente ha habido ese efecto, pero no en la medida en la que sería oportuno, ¿no? Pensábamos, por ejemplo, que los golpes de Estado, los retrocesos democráticos, solo se producían en los países, eso de las tesis de Fukuyama, solamente se producían en los países con poco desarrollo económico. Y sin McDonald's, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y ahora tenemos la democracia más antigua del mundo en un estado inquietante, por decirlo con suavidad. ¿Cómo era aquella tesis de que dos países que tuvieran McDonald's no iban a entrar en guerra entre sí? Efectivamente, y que viene, esa es, digamos, la tesis una metáfora, ¿no? La tesis académica más seria era: dos democracias no se hacen la guerra, ¿no? Que en el fondo es lo mismo, ¿no? O venía a ser lo mismo, ¿no? Hoy que tenemos una gran divergencia del sistema económico, el sistema político, etc. Entonces, ¿en qué momento se encuentra Europa? Yo diría, en un momento en el cual hay un nivel mayor de controversia en general en el mundo, es decir, hay menos consenso pacíficamente compartido en el mundo. El extremo son los hechos alternativos, la posverdad y todo esto, pero sin ir a esos extremos y ni caricaturizar la cuestión, el nivel de consenso sobre el que se construyen las arquitecturas de gobernanza global, etcétera,
está en retroceso. Al mismo tiempo, lo que tenemos es un desmontaje de la globalización, o de parte de la globalización, tampoco exageremos, pero Estados Unidos se sale de ciertas instituciones, amenaza con salirse incluso del Fondo Monetario Internacional. En el proyecto 2025 está la idea de salirse del Fondo Monetario Internacional, ya veremos, ¿no? Es decir, tuvimos el Brexit, o sea, ha habido un cierto desmontaje de las instituciones de globalización, ¿no? Y finalmente estamos en un momento, particularmente en Europa, decisivo, delante de bifurcaciones, de grandes decisiones. De alguna manera en Europa, en estos años, desde el inicio, desde la posguerra, la lógica era una lógica incremental. No se tomaban grandes decisiones, lo que se hacía era dar una patada al balón hacia adelante, en la dirección conocida. Bueno, pues un poquitín más de integración, un poquitín más, pero nunca se pensó en la posibilidad de un retroceso o de una gran bifurcación. En estos momentos en Europa estamos ante grandes bifurcaciones. Ya un primer aviso fue la configuración del euro, en la cual hubo países que entraron y otros que no, y ahora tenemos el tema de la seguridad, que nos va a obligar a decisiones trascendentales y a veces dramáticas, ¿no? Sí, a Europa se le ha acusado, a la Unión Europea, mucho tiempo de tardar, pensarse demasiado lo que va a hacer, pero ahora el problema en este mundo tan vertiginoso es que parece que hay muchos centros de poder que actúan sin pensar, que es más peligroso. Sí, de alguna manera, por conectar con lo que me preguntabas anteriormente, la aceleración no es mala, porque la aceleración nos empuja y nos obliga a tomar decisiones, ¿no? A dejar de estar en ese estado de adolescencia que simplemente piensa en más de lo conocido, porque seguramente lo que tenemos delante son variantes desconocidas, direcciones inéditas con las que no habíamos calculado. Pero esa sensación de estar viviendo un momento histórico permanentemente, ¿cómo se vive desde la filosofía? Porque entiendo que la historia del pensamiento también nos enseña que la perspectiva es fundamental, que esos grandes cambios en tiempo presente es muy difícil evaluarlos. Sí, mira, para un filósofo los momentos, lo diré de una manera un poco provocativa, ¿no? Los momentos inquietantes, dramáticos, angustiantes de la humanidad, para un filósofo, desde el punto de vista laboral, son momentos fantásticos. Como para los periodistas, mira. Yo creo que en eso compartimos, y tú queréis un poco las dos cosas, compartimos. Y yo también escribo en los medios y por tanto comprendo la lógica de la comunicación. Son momentos apasionantes, son momentos de gran responsabilidad, son momentos de mucho trabajo, de grandes interrogantes, ¿no? Lo que pasa es que tú y yo, como ciudadanos que somos, deberíamos desear vivir en momentos menos divertidos. Sí, nunca ha habido un momento de la historia, yo creo, en que la gente dijera «qué momento tan tranquilo me ha tocado vivir», ¿verdad? Pero deberíamos desear que eso se produjera, porque tú y yo quizá tengamos menos trabajo, pero la gente sufrirá menos. Sí, desde luego. Y en este momento tan convulso del que hablamos, ¿crees que es más urgente enseñarle filosofía a los ingenieros o enseñarle a programar a los filósofos? ¿Y enseñar humanidades a la gente de la tecnología o tecnología a los humanistas? Bueno, yo soy partidario del bilingüismo, siempre he sido plurilingüe y vivo en un territorio bilingüe, y me encanta eso, y además doy clase en 2 países. Me gusta el juego de lógicas distintas, además creo que ahí se produce más creatividad que en los espacios demasiado homogéneos. Y escribí este libro sobre la base de muchas lecturas de ingenieros. He leído más a ingenieros que a filósofos para no decir demasiadas tonterías, ¿no? Con lo cual creo que las dos cosas son muy importantes. Pero por ponerte un ejemplo, mira, ahora mismo vengo pensando desde la toma de posesión de Trump, iba a decir de Musk, de la toma de posesión de Trump. Fue conjunta. Conjunta de los Techno Brothers allá. Bueno, de aquella toma de posesión, ahí se configuró un antagonismo brutal entre estas dos cosas que tú me acabas de mencionar, que es tecnología y humanismo, o en este caso concreto, tecnología y democracia. El padre de todos aquellos que no estaba en el despacho Oval, pero estaba detrás, era Peter Thiel, que es el primero que dijo hace ya unos cuantos años que la democracia no es el marco adecuado para resolver los problemas que tiene la humanidad. ¿Por qué? Porque es lenta, porque es burocrática, porque interviene el Estado, porque es torpe, etc. Quienes nos oponemos a ese tecnosolucionismo de los tecnoseñores feudales,
tenemos que explicar, y tenemos la responsabilidad, y esa es mi responsabilidad particular porque yo me dedico a la teoría de la democracia básicamente, tenemos la responsabilidad de explicar por qué la democracia es buena, por qué la democracia es mejor, por qué es un sistema de organización de la convivencia mejor que otros alternativos. Y el fundamental, o la razón fundamental que se me ocurre es porque la democracia es un sistema que pide opinión, tiene en cuenta la opinión de la gente afectada por las decisiones. Eso, para un tecnoseñor feudal, es un engorro porque hay que perder el tiempo preguntando a gente que además es menos lista que yo, etc. Pero al final nos pone en un contexto en el que es más fácil tomar decisiones inteligentes. Al final, el verdadero riesgo para la democracia no va a ser la tecnología, sino en manos de quien está. Claro, esto no es un combate entre humanos y máquinas, sino entre humanos usando máquinas y humanos usando máquinas con un criterio o con otro. Claro. Y entonces el futuro, para hacerlo lo más humano y más ético posible, pasa por el pensamiento crítico, desde luego, y pasa por hacerse las preguntas correctas, podemos decir. Sí, la tecnología digital en su conjunto es una tecnología que además, por su carácter ubicuo y silente, tiende a hacernos poco reflexivos. Este es para mí el gran riesgo. Nos hemos convertido en sonámbulos digitales, ¿no? Gente que va a sitios sin demasiada conciencia, como un sonámbulo que se despierta por la noche, abre la nevera y se bebe un vaso de leche, ¿no? Es decir, creo que todo empieza por convertir en reflexivo algo que ahora mismo es irreflexivo. Luego vendrán disposiciones legales, debates democráticos, intervención política, etc. Pero lo primero es que lo convertamos esto en un objeto de reflexión y creo que es muy importante que tengamos buenos conceptos, que hayamos entendido. Y a veces veo ciertas soluciones a problemas planteados por la tecnología en la base de los cuales hay un diagnóstico muy malo. Hay conceptos muy pobres de lo que es tecnología, de lo que es poder, de lo que es control, de lo que es inteligencia, etc. Fíjate qué paradoja, ¿no? Que ChatGPT se hizo popular porque parecía que respondía a cualquier pregunta que se le haga y al final la clave no está en las respuestas que da la inteligencia artificial, sino en las preguntas que les hacemos, y esa es la esencia de la filosofía. Sí, y además los humanos en general somos más creativos en la formulación de problemas que en la invención de soluciones. Y es donde está la clave de la cuestión. Y los problemas graves que tenemos la humanidad y las personas, buena parte de ellos tiene que ver con el hecho de que no sabemos muy bien qué problema tenemos. O dicho de otra manera, los problemas difíciles son los problemas mal estructurados. Las máquinas arreglan muy bien problemas que están bien estructurados. Cuando el problema está estructurado, perimetrado, tiene estas soluciones, estos datos, dejémosle a la máquina, no perdamos el tiempo. Reservémonos problemas, lo que un filósofo norteamericano llamaba los problemas salvajes. Yo me quiero dedicar a los problemas salvajes. Yo como filósofo me encantan los problemas salvajes, los problemas de cálculo, de computación, me parece que son menos divertidos, ¿no? Lo realmente imprevisible, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que nos hace humanos. Bueno, pues Daniel, ha sido un placer charlar contigo de todas estas cosas y también una responsabilidad, porque hacerle preguntas a los expertos en preguntas, que sois los filósofos, siempre es más difícil que hacérselas a la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marta.